De nueva cuenta, muy buenos amigos, de nueva cuenta les saludamos a través de Radio y Televisión San Benito aquí en San Benicentro, desde el centro de la ciudad de Hermosillo, que es este barrio querido de San Benito. Y la ciudad de Hermosillo es el centro de nuestro estado, Sonora en la República Mexicana. Muy felices nosotros de volver otra vez a contar con su presencia y a contar también con su atención. Así que noviembre, decíamos nosotros, el mes que recién acabamos de rebasar hace unas horas, va a pasar a la historia por ser un mes absolutamente raro, por ser un mes loco, más loco que febrero, más ruino que el mes de enero, más caluroso que agosto, más llovedor que julio, más ingrato que un gato, más fúnebre que un día de muertos, más pecador que pegarle a Cristo, más incierto que el triunfo de Calderón, más funesto que una noche en Nogales, más trágico que vivir en la colonia Centenario aquí en la ciudad de Hermosillo, más seco que el cerebro de Cordero, más vil que el asesinato de Colosio, más necrológico que los muertos del sexenio de la muerte, más inocente que la derrota de Cocoa, la cual no ganó según nos cuentan y ahora aspira a una senaduría. Mientras tanto, ahorita todos los mexicanos que estamos interesados, por supuesto, en el futuro inmediato y en el futuro inmediato de nuestro país, estamos haciendo una radiografía del sexenio de los panistas. 11 años han completado Vicente Fox y Felipe Calderón al frente de los destinos de este país, ellos pertenecientes al partido Acción Nacional, y la radiografía es la siguiente, es absolutamente dura, absolutamente crítica, fácil de criticar por los números pues tan bajos que presentan. De 50 millones de mexicanos en edad de trabajar, solo 15 millones cuentan con empleo formal. El segmento más pobre de la población está recibiendo el 2% del ingreso total, y el más rico de esta población, que son unos cuantos, reciben el 35% de la riqueza nacional. En 11 años que lleva el panismo, el número de pobres se ha incrementado en 12 millones para hacerse un total de 58 millones de pobres en este país, es decir, el 50% del país y un poquito más somos pobres. Así que este país está amenazado por la recesión, no hay inversión extranjera y el crédito bancario ahorita no fluye. La única economía que crece es la economía informal, esa que está formando la vendeduría de tamales, esa que está instalando pequeñas tortillerías, que está vendiendo chamoy, que está vendiendo tacos, que está vendiendo garnachas en la vía pública. Los panistas prometieron un crecimiento hace 11 años del 7%, solo llegaron a 1.7 si promediamos los 11 años que han pasado. Con Fox se llegó a un crecimiento de apenas 1%, y en el 2009 con Calderón bajamos todos los mexicanos a menos 6%. El gobierno panista está privilegiando la apertura de fronteras y está castigando con esto severamente la actividad productiva nacional, al grado de mandar a la calle a 53,000 obreros y convertir a muchos que eran industriales, los convirtió en comerciantes, pero de productos extranjeros. La industria de la construcción registra el peor momento. Esta industria estaba empleando en el 2000 475,000 trabajadores, ahora la nómina solo alcanza 200,000 trabajadores. La inseguridad ha roto a la familia mexicana, pero también ha hecho pedazos a la economía. Negocio que se abre aquí con nosotros, negocio que es sujeto de extorsión. Los secuestros se han multiplicado por 9,500%. Miles de familias de todas las entidades de nuestro país, de aquí de Sonora, por ejemplo, han tenido que buscarse otro lugar, han tenido que buscarse otra locación, otra ciudad a donde emigrar, lejos del estado de Sonora, y la mayor parte se ha ido hacia los Estados Unidos. La inversión, que había alcanzado los 30,000 millones de dólares, se ha desplomado a solo 11,000. En el 2000 el gasto era de 1 billón de pesos, ahora es de 3 billones de pesos, los cuales se han ido a gastos de burocracia. Hay más oficinas, hay más carros, hay gasolina, para estos carros es necesario gastar gasolina, gastar celulares, hay nuevos secretarios, nuevas dependencias, todo el dinero del petróleo se nos está yendo en pagar una burocracia sumamente masificada.
Y por otro lado, pues en el año 2006 el país estaba importando 5.4 millones de toneladas de maíz, hoy alcanza 9 millones, mientras que el déficit de la balanza alimentaria, que en el año 2000 era de 1.232 millones de toneladas, ahora alcanza las 7.000 millones de toneladas de alimentos. Estamos pagando con el petróleo comida de hoy y estamos provocando el hambre de mañana. En tanto se registra una corrupción galopante en Petróleos Mexicanos, en la Comisión Federal de Electricidad, en el ISSSTE, en el Seguro Social, en los programas de combate a la pobreza, en donde han desaparecido billones de pesos sin llegar a su destino. Por eso es que el país pues está sufriendo y está incidiendo todo este fenómeno general de la situación económica, también está incidiendo en la educación. La educación la hemos entregado a un sindicato, por cierto, muy fuerte. En ocasiones este sindicato es más potente que las propias autoridades. Le estamos hipotecando en consecuencia el futuro a nuestros jóvenes, que muy pronto no tendrán más opciones que dedicarse a la industria maquiladora, permanecer en el desempleo o bien orientarse hacia actividades delictivas e ilegales, lo cual estamos viendo todos los días. De esta manera, de cada 100 niños que inician la primaria, 64 la terminan. De ellos, 60 inician la secundaria, 51 la terminan y solamente 6 llegan a graduarse. Esto significa que a la edad de 15 años, 64 de cada 100 jóvenes en México ya están fuera de la escuela. Esa altísima tasa de fracaso implica una sentencia de por vida que condena a nuestros jóvenes a la mediocridad en sus ingresos económicos. En Finlandia, por ejemplo, en Japón, por ejemplo, el 95% de sus jóvenes se gradúan a nivel de bachillerato. También lo hacen 89% de los coreanos, 85% de los polacos, 74% de los brasileños que viven con nosotros en América Latina. En México solamente alcanzamos el 45% de ese nivel. En Corea, el número de horas anuales durante las que los niños de primaria toman clases es de 1.195, en Finlandia es de 1.172, en Francia es de 875, en México es de 562. Así que terminar la primaria, un niño pues que va a terminar la primaria aquí con nosotros, habrá dejado de tomar el equivalente a un año escolar completo por motivo de los paros, por motivo de los días feriados, por las ausencias de los maestros, por las reuniones sindicales y muchos otros factores que le impiden a los niños tomar clase, porque, como decía al principio de esta charla, la educación en México se encuentra en las manos de un sindicato ultra poderoso. Mientras tanto, también pues, a 11 años después de la alternancia, un tema es central en la decepción que sufre la ciudadanía con el Partido Acción Nacional, su fracaso en reducir los niveles de corrupción. También aquí andamos muy altos los mexicanos. Ni Fox ni Calderón tuvieron el liderazgo ni las políticas públicas necesarias y suficientes para hacer del abatimiento de la corrupción una política de Estado que implicara a todos los niveles de gobierno. Ayer estábamos viendo nosotros cómo se dieron a conocer en todo el mundo el índice de percepción de la corrupción. Los resultados de este año son iguales a los del año pasado, a los del año antepasado y a los de hace 11 años. Es decir, no hay avance. En el continente americano estamos en el lugar 20 de 32 países evaluados. Somos el último lugar de los países de la OCDE. Somos penúltimos entre los BRIC, gracias a Rusia. Somos penúltimos entre los países del G20 que ahora presidimos y donde, por cierto, estamos presidiendo el Comité de Corrupción. México ocupa el lugar 100 de los 187 que aparecen en el listado. Chile, país con el que tanto nos gusta compararnos, anda a unos 80 lugares por encima de nosotros. Colombia, Perú, El Salvador 20, Brasil 27. Les gusta o les gustaba a los panistas reclamar ante estos datos que nada se parecen ellos a los gobernantes priistas de antaño.
hace 12 años, por ejemplo. El ciudadano esperaba que ellos fueran en lo personal más honestos, es decir, los panistas que fueran más honestos que los priistas, los cuales no siempre lo han sido. Y sin duda estaban esperando un esfuerzo nacional con políticas públicas adecuadas que redujeran la corrupción de todos y que se castigara alguna tranza del pasado, aunque fuera alguna, pero nunca pudo el secretario de la función pública encontrar al pez gordo que andaba buscando. Cada vez que en estos días electorales escucho yo a un panista advirtiéndonos del regreso del PRI y de todo lo que el PRI era, pienso en que deben morderse un poco la lengua, porque todas las mediciones, todos los indicadores dicen que en este tema la alternancia no sirvió de mucho. Y es por eso pues que catalogada como una de las frases clásicas del mexicano, la última y nos vamos, el presidente de la República se adelanta, el presidente de la República se encamina a empezar a ejercer su último año con nosotros al frente del país. Es una de las clásicas frases que tenemos los mexicanos, la última y nos vamos, por cierto que la hizo canción José Alfredo Jiménez. También aquella frase de mañana te pago, nomás la puntita, la última y nos vamos, tiene una connotación etílica. El enunciado se aplica a todo aquello que entra en su fase final. En esta semejanza estoy usando la frase. Ayer pues comenzó la agonía de este sexenio. Felipe Calderón, que tiene 366 días por delante, el 2012 será bisiesto, para ir bajando la cortina, para despedirse de las fuerzas vivas, si es que están vivas todavía, consumida la quinta de las 6 copas de su periodo gubernamental. El 82% de los mexicanos estamos opinando que la economía de hoy es peor que la de hace un año, excepto por supuesto la economía de los funcionarios públicos de alto nivel, excepto los narcoempresarios, excepto Humberto Moreira y los prestanombres de este sujeto, excepto los defraudadores de la Comisión Federal de Electricidad y los jueces coludidos con ellos, excepto las 300 familias más ricas de México, excepto los magistrados de la Suprema Corte, los cuales ganan alrededor de 500,000 pesos mensuales, excepto los del Tribunal Electoral del Poder Judicial, excepto aquí con nosotros en Sonora, los del primer círculo de poder de Padres. Para todos ellos, Santo Claus sí existe. Para todos los demás, ni siquiera sus luces, ni el espectro. Por lo que respecta a la inseguridad, 8 de cada 10 mexicanos consideramos que la inseguridad ha empeorado. Al terminar su 5º año de gobierno, el presidente Calderón logra la aprobación de 52% y de sus gobernados. ¿Cómo llegaron, recordamos nosotros ahora, los antecesores de Calderón a la última copa, que es la caminera, como le decimos nosotros en la cantina, de su mandato? En índices de aprobación, Carlos Salinas logró en el último año, en el 6º año, el 81%, era un chico de inteligencia. Cedillo, 64%, ya íbamos teniendo una percepción nosotros más clara de lo que era un mal presidente. Fox, 59%, y estábamos hablando ahorita de Calderón del 52%. Así que ahora pues la atención está concentrada en el juicio penal internacional contra el presidente Calderón Hinojosa por contra, no solamente sus números en la economía, no solamente los números pues en el empleo y los números en el trabajo y los números en la política también. Ya ven que en Michoacán dio cuenta ahí la hermana del presidente de que tampoco se le respeta y de que tampoco se le quiere. Ahora pues la atención también está concentrada en el juicio penal internacional contra Felipe Calderón y miembros de su gabinete de seguridad, que un grupo de activistas mexicanos, presentaron el sábado pasado ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Por cierto, ahí pues se sabe que el presidente de la República y los integrantes de su gabinete efectivamente podrían ser responsables por la comisión de los crímenes más atroces de la humanidad, crímenes que por cierto barajábamos el otro día nosotros en la historia particular de los mexicanos. No había habido con tanta intensidad
crímenes tampoco que no habían sido tan atroces pues, sino simplemente crímenes, no se habían descabezado, no se habían despelucado, no se habían encajuelado, no se habían deshecho todos estos muertos y todas estas víctimas en los llamados empozolados. Así que el presidente nunca puso en vigor los protocolos de actuación que le solicitó la Suprema Corte de Justicia de esta nación, ignoró olímpicamente a la Corte cuando le señaló que esta ausencia ponía en un estado de sensible vulnerabilidad los derechos de las personas. Cientos de asesinatos en contra de civiles cometidos por fuerzas militares carentes de experiencia en tareas de seguridad pública pudieron, ahora lo sabemos, haberse evitado si el presidente hubiera escuchado al máximo tribunal del país. Por ello, por toda la impunidad, por todo el saqueo, por la desorganización, por la crisis, por el desempleo, por la novatez de los panistas, los empresarios muchos se suman a la idea de que el PRI no podrá volver a gobernar este país, de que el PAN no se le volverá a dar otra oportunidad, y por eso los empresarios se suman a Andrés Manuel López Obrador. Este encuentro que ha tenido Andrés Manuel López Obrador, que es hoy por hoy el líder de las izquierdas de este país, con empresarios como Alejandro Gursa Obregón, como Armando Guadiana Tijerina, que están identificados con el panismo y que están identificados con el priismo respectivamente, sucedió apenas hace unas horas. Invitaron a Andrés Manuel López Obrador para presentar parte de su proyecto de gobierno rumbo al año que viene. Al finalizar el encuentro, López Obrador anunció la integridad de este plan a Gursa, Alejandro Gursa, que ha sido conocido él en los medios empresariales pues por panista, y ha sido conocido Alejandro Gursa Obregón como uno de los empresarios más sobresalientes que hay en este país. Lo está invitando a AMLO a que se integre a su fórmula. Mientras tanto, estaba el tabasqueño ayer criticando a Enrique Peña Nieto, estaba criticando a Elvester Gordillo y al líder del PRI, Humberto Moreira, estaba ironizando con el gabinete que tendría el mexiquense Enrique Peña Nieto, poniendo por ejemplo a Arturo Montiel como secretario de Contraloría. Bien que lo sabemos nosotros los mexicanos, Arturo Montiel es el tío de Enrique Peña Nieto, y este Arturo Montiel estuvo de gobernante antes, inmediatamente antes de Enrique Peña Nieto, y de él se habla de las tropelías financieras que cometió ahí en esa entidad. A él pues le correspondería, dice AMLO, la Secretaría de Contraloría. Moreira sería secretario de Gobernación y Elvester Gordillo estaría en la Secretaría de la Educación Pública. Ese sería parte del próximo gabinete presidencial que mantendría el actual régimen de corrupción, el actual régimen de injusticias y de privilegios. Lo estaba diciendo apenas ayer AMLO en la reunión que tuvo con empresarios. Mientras tanto, pues la política a nivel nacional, el PAN y el PRI, no hay a quien irle, lo dice ahorita el común de la gente. Queremos recordar que en el año 2006 el común de la gente decía que la salvación de este país iba a ser Felipe Calderón, y así votaron y le entregaron una copiosa y cuantiosa votación en la cual salió por encima de los otros dos contendientes, pero ahora reconocen que nada ha sido más regresivo y antidemocrático que la política de los dos gobiernos, tanto los del PAN como los panistas, que no han hecho más que restaurar y reafirmar el viejo régimen. En estos últimos 11 años, el PAN ha sido incapaz de consensar la reorientación de un proyecto diferenciado del gobierno anterior. Mantiene el PAN intacta la más corrompida estructura del aparato corporativo. El PAN ha sido también ineficaz en el momento de pretender acordar una reforma de fondo del sistema político, pero con atinada eficacia ha acrecentado la política económica neoliberal para beneficio de menos del 5% de la población del país. Así que los gobiernos panistas resultaron pues para la ciudadanía en estos últimos 5 años, en estos últimos 11 años, un enorme fiasco, y no desea la ciudadanía refrendar su confianza en quien los defraudó de tan fea forma, pero tampoco les gusta como opción Enrique Peña Nieto. No solo
o no tanto porque a través de él regresará al poder un PRI arcaico, un PRI totalmente viejo, sino sobre todo porque detrás suyo perciben a algunos de los peores intereses del país, el viejo corporativismo, el grupo Atlacomulco, la jerarquía católica, el salinismo, los consorcios mediáticos a los cuales ofreció preservar sus privilegios. Lo perciben a Enrique Peña Nieto no como el representante de la nueva generación democrática del PRI, sino como una cara nueva del viejo dinosaurio tricolor. Además, Peña irá de la mano con el Baester Gordillo, que se perfila a preservar sus enormes cotos de poder y jugoso financiamiento como lo ha tenido con los panistas, y el nada ecologista Partido Verde, una de las más claras expresiones del oportunismo y cinismo político. Ellos son pues los que se repartirían de nueva cuenta la República. Ahora también se ha estado moviendo en todas las mesas de debate, en las mesas de café, en las mesas de cantina y también en las mesas que hacen la tibieza de la charla diaria en los hogares nuestros, cuando menos aquí en el estado de Sonora, lo del cruel y sanguinario asesinato de Nepomuceno Moreno Núñez. Continúa su seguimiento. Hoy estamos viendo cómo el periódico El Universal, en una de sus principales columnas que conforman el editorial de todos los días, que viene siendo el catecismo político de este país, de nueva cuenta toman y retoman el asesinato de Nepomuceno Moreno Núñez. Con 90% de casos criminales que no se resuelven ni encuentran justicia en México, suena lógico lo de la trágica historia del activista Nepomuceno Moreno, asesinado con saña por aspirar a encontrar a los culpables en la muerte de su hijo a manos de policías de Ciudad Obregón. Y lo primero que se le ocurrió al procurador Abel Murrieta de aquí de Sonora fue criminalizarlo. Llenó de opiniones funestas el periódico El Imparcial de antier, argumentando que la víctima era narco, que la víctima era guerrillero, que era ladrón, y luego mandó vigilar la funeraria donde velaban a Nepomuceno con policías y militares. Tenía miedo el procurador de que resucitara Nepomuceno. Nepomuceno hoy le están dedicando una columna del periódico El Universal. El periódico El Universal, como lo he dicho, es uno de los principales periódicos escritos en español aquí en el planeta. El periódico El Universal, sin duda, se convierte en la memoria política de nosotros los mexicanos, pero también en un bastión moral de todos los que lo leemos. A la memoria de Nepomuceno Moreno Núñez, inquebrantable ejemplo de amor y lucha por la justicia, dice esta columna dentro del periódico El Universal de la metrópoli. El lunes 28 de noviembre, México perdió un gran hombre, fue asesinado de 5 balazos en el centro de Hermosillo, Sonora, en su originario estado. Este cobarde, indignante e insultante homicidio está agraviando a la sociedad toda y en particular al Movimiento por la Paz, del cual Nepomuceno forma parte aún pese a su muerte, y en el que en pocos meses supo ganarse el cariño y confianza de sus compañeros. Nepomuceno es una muestra de la fuerza del amor de un padre por su hijo. Muchos dicen que darían la vida por sus hijos. Él lo hizo. Es también un ejemplo en la lucha incansable e inquebrantable por la justicia, así como prototipo de un ciudadano que confió en las instituciones. Lástima que la respuesta de estas haya sido de tal ineficacia e incapacidad que no pudieron protegerlo. El 1 de julio de 2010, Nepomuceno escuchó a su hijo Jorge Mario Moreno gritar desesperadamente por teléfono: "Ahí vienen por mí", al referirse a unos policías estatales de Sonora que se aproximaron para detenerlo de manera ilegal. Desde entonces, el joven de 18 años está desaparecido junto con 3 amigos, además de que uno más murió baleado esa noche. Esa llamada cambió la vida de Nepomuceno. Desde entonces empezó una lucha ejemplar por dar con su hijo y obtener justicia. Acudió a todas las instancias en Sonora y no obtuvo respuesta. Al enterarse de la caminata de Javier Sicilia y cientos de personas más de Cuernavaca a la Ciudad de México el pasado mayo, decidió trasladarse desde aquí, desde Hermosillo, e incorporarse a la misma. Después de que acribillaron a Nepomuceno,
La Procuraduría de Sonora, de manera vergonzante, se ha dedicado a criminalizarlo. Es insultante ver cómo esta dependencia ha construido un discurso que prácticamente legitimiza el homicidio al presentar información dolosa y parcial, en la que se pretende relacionar a Nepomuceno con hechos delictivos, sin considerar que en su momento fue exonerado por un juez cuando se le dictó sentencia absolutoria decretando su libertad e inocencia. Se le dijo al gobernador aquí en el estado, aquí en Sonora, aquí en Hermosillo, que hay una crisis de confianza en la Procuraduría Estatal y su titular. Una muestra es que la familia de Nepomuceno decidió salir de Sonora para hallar la seguridad y la protección que no encontró aquí en su Sonora natal. Eso en sí mismo es señal de alarma para el gobierno de Sonora. Además, se le recordó al gobernante de Sonora que él había hecho el compromiso de campaña con los padres de los niños que murieron y resultaron heridos en el incendio de la guardería ABC, que reemplazaría al procurador. Para el Movimiento de la Paz, el gobernador Guillermo Padres Elías es responsable de las actuaciones y omisiones del procurador, por lo que resulta inentendible su permanencia en el cargo. Nepomuceno Moreno era un activista de tiempo completo. El asesinato de este hombre, que se convirtió en activista por la causa de su propio hijo y por la de sus compañeros, está poniendo a Sonora bajo los reflectores del mundo. Cada vez que la imagen de Sonora viaja al exterior con fuerza, se refiere a actos de sangre, se refiere a tragedias que echan por tierra las cuentas alegres de los funcionarios que siguen afirmando que Sonora es una de las fronteras más seguras. En realidad, el asesinato de Nepomuceno, sumado a las ejecuciones recientes de otras personas aquí en el estado, configuran a Sonora como un territorio ensangrentado al nivel de cualquiera de las entidades que disputan por el primer lugar en violencia. Mientras tanto, recuerden ustedes que aquí estamos con frecuencia, estamos en este canal con frecuencia, y desde luego, como es una atalaya eminentemente reciente, joven, podemos decir, esta radio y televisión San Benito, hemos tenido nuestros problemas con el equipo. Esto es entendible, que vamos a ir también corrigiendo y depurando todas esas fallas hasta lograr aguzar el sentido de la nueva tecnología, para tener, por supuesto, nosotros una atalaya con una expresión de todos los días y con una independencia y una libertad que es difícil de encontrar hoy por hoy. Mientras tanto, confirmado, Moreira renunció a la presidencia del PRI. Hay un rumor ahorita, este rumor está alcanzando la fuerza del explosivo balacera afuera del Colegio Obregón en la colonia Altares, aquí en la ciudad de Hermosillo. Pues lo que hemos nosotros dado a conocer ahorita, pues vuelve a confirmar pues el estado de inseguridad que estamos viviendo también en el estado de Sonora, que según el propio gobernante Guillermo Padres tiene Sonora el primer lugar en seguridad. De esta manera nos damos cuenta nosotros cómo andarán las restantes entidades. Muchísimas gracias a todos ustedes por el fervor de su atención. Nos volvemos a encontrar de nueva cuenta en esta atalaya en muy poco tiempo, digamos de aquí a unas 12 horas estaremos de nueva cuenta divulgando a ustedes, informando y también dialogando con ustedes a través de esta frecuencia. Gracias.